Muy buenas tardes, noches, al que sea que esté viendo esto. Si es el profesor, pues genial. Y si no, pues este video va a estar libre en YouTube para quien lo quiera ver. Ok, primero que todo quiero empezar diciendo que este es un trabajo de historia de la música costarricense, en el cual voy a tomar en cuenta los aspectos de cómo fue el avance de la música desde la época de la colonia 1492 hasta más o menos mediados del siglo XIX, estamos hablando del siglo 1850 por ahí. Así que, comenzando con esto, solo quiero decir que por aquí abajo va a estar apareciendo un pequeño esquema que tomé el tiempo de hacer para ubicarnos en una línea de tiempo de qué momento de la historia estamos hablando y para que nos entendamos mejor. Ok, como primer punto voy a decir que sería espectacular tener un registro de la música que había en la época así de la colonia, en los años de la colonia. Estamos hablando de 1492, cuando llega Colón a Costa Rica en uno de sus viajes, no sé en cuál, pero llega y se encuentra con una Costa Rica indígena completamente a la cual va a colonizar para hacer una colonia de España, valga la redundancia, ya que Colón era español. Primero que todo tenemos que obviamente había músicos en ese entonces. No estoy diciendo que Costa Rica no tuviera músicos en ese entonces, que es algo muy diferente. Costa Rica tenía músicos y probablemente en sus comunidades indígenas tendría sus músicos buenos, pero ¿qué pasa? Eran comunidades con muy poca educación, con muy poco conocimiento en general, y lo que sucedía es que no tenían un sistema de escritura que conozcamos hoy en día, que podamos comprender del todo, y por eso no tenemos ningún registro de antecedente, que esté antecedente a la llegada de Colón, no sé, canciones, partituras, o sea, no, obviamente no, menos partituras, mucho menos, son súper mal educados. No me refiero a que sean groseros, sino que simplemente les faltaba la educación a los pueblos indígenas. ¿A qué voy con esto? Que en Costa Rica había una precariedad de obras a día de hoy que no conocemos, que probablemente músicos muy buenos, dentro de lo que cabe, no fueron conocidos nunca, ya que simplemente se pasaban sus obras de boca a boca, nunca hubo nada escrito, por lo que tampoco se practicaba nada, o sea, no era una necesidad de las personas hacer música en ese momento, no era un lujo que se pudieran dar, las personas se preocupaban por básicamente sobrevivir. Como segundo punto quiero decir que los españoles cuando llegan a Costa Rica se dan cuenta que la comunidad indígena se conformaba la parte musical de básicamente tres tipos de instrumentos, o tres instrumentos para ser así más exacto, que eran la vihuela, la chirimía y el tambor, que usaban básicamente en todos los eventos populares y celebraciones de los indígenas. Es muy curioso porque los españoles vienen a introducir el órgano que se utilizaba allá. Pero aún así estamos hablando de que llegan muy pocos, porque Costa Rica no tenía una religión católica predominante, por lo que no necesitaban y grandes iglesias para poder alabar en sí. Ellos tenían sus creencias muy diferentes a las de los españoles. Los españoles lo intentaron imponer y pues al final de cuentas lo consiguieron y tuvieron mucha influencia en todo lo que fue la vida cotidiana de todas las personas. Luego de tener influencia católica ya al tiempo de que llegaron los españoles, podemos decir que se comenzó a ver la música en ciertas actividades importantes del calendario eclesiástico, como podían ser la misa, la procesión, el Corpus Christi, el Santísimo Sacramento y la Purísima Concepción. Eso quiere decir que tuvieron una influencia que cambiaron la forma de hacer música de los indígenas. Fueron influenciados muy fuertemente por todas las tradiciones españolas. Otro punto a recalcar es que las artes plásticas y la arquitectura tuvieron una función muy pedagógica para los indígenas, ya que como dije no tenían forma de escribir ni entender lectura. Entonces los españoles para explicarles ciertas cosas tuvieron que acudir a símbolos y no me refiero a símbolos extraños, me refiero a dibujos o cosas así. Por ejemplo, las vidrieras de las iglesias, que se conserva la tradición hasta hoy en día de mostrar todo el Vía Crucis de Cristo por todas las iglesias. Si alguna vez has ido, supongo que te diste cuenta que se va con dibujos o imágenes o fotos, o a día de hoy ya son fotos y hasta ilustraciones profesionales, se muestra todo lo que es el Vía Crucis de Cristo. Pues, ¿qué pasa? En ese entonces también pasaba lo mismo, pero de ahí viene esa tradición. Es curioso que en Costa Rica nunca hubo un compositor que se dedicara a componer música para iglesias. Y esto tiene un significado. ¿Y por qué sería? Básicamente porque Costa Rica carecía de un obispo. Era un pueblo muy, muy pobre y muy, muy indígena. Y simplemente España no le daba un obispo. Entonces no tenían una catedral en el cual tuvieran a alguien haciendo eso. Algunos datos importantes a mencionar son que en 1565 se ordena un alto a los grandes excesos y el superflujo de la música en las iglesias. ¿Quién hace esto? Obviamente lo hacen los altos mandos de la iglesia española. Porque ¿qué pasa? Como todo, la gente ya se había acostumbrado a vivir en mente oprimida por los españoles. Entonces lo que pasaba era que ya habían creado su forma de vida a base de esto. Crearon sus instrumentos, crearon sus modos de vida y hacían sus fiestas con mucha música y todo. Y claramente a los españoles no les parecía nada bonito que los indígenas estuvieran celebrando a costa de lo que habían aprendido en las iglesias. Ese mismo año, los monasterios de la Orden de San Francisco de la provincia solicitan vino de aceite por 6 años para abastecerse completamente.
un cáliz de plata y una campana, pero ningún instrumento o partitura musical. Estamos hablando de que seguía también la precariedad de música en Costa Rica. Mientras que en Europa brillaba mucho, en Costa Rica seguía mucha precariedad de eso. En 1725 las celebraciones de varios días iniciaron con un llamado al son de las cajas de guerra, clarines y tiros de fusiles, seguidos por misas cantadas y procesiones acompañadas por cajas de clarines y chirimías. También en 1740 se crean bandas de marcha formadas por cajas de guerra, clarines y flautines. ¿Esto qué significa? Que la música se comenzó a usar con fines militares ya. Se da que en 1785 en el pueblo de Orosi se documenta que el pueblo poseía los siguientes instrumentos musicales: un violón, una marimba, 3 violines y 2 guitarras en el coro, un clarín, un tambor y 2 chirimías. Es algo curioso que es la única alusión que se hace a una marimba en todo lo que tenemos de este periodo antiguo de la colonia, básicamente. En 1787 tenemos un registro de robo que se dio en Cartago. ¿Y qué pasa? Este registro dice que se robaron un órgano de una iglesia. ¿Y esto qué significa? Que en ese lugar tenían un órgano. Eran uno de los pocos lugares donde los españoles habían traído un órgano y lo habían traído hasta aquí. Es algo curioso porque los documentos criminales de la época nos permiten saber un poco cómo era el trayecto de la música en ese entonces, ya que leo textualmente. El embargo de bienes que se le practicó al mulato libre Juan Francisco Acuña, acusado de bigato 1791, por ejemplo, muestra que era dueño de un violín, una vihuela grande y otra pequeña. También este tipo de documentación permite conocer la percepción que tenían los vecinos del oficio musical. Por ejemplo, en las causas de criminal seguida en 1804 contra José María Ramírez, se le acusa de vago, vicioso y malentretenido. Se deja ver que tocar violín no se consideraba un trabajo respetable y que el hecho de que un músico buscase tocar en diversas actividades como matrimonios, celebraciones de patronos, etcétera, o fiestas, se veía no como una manera de conseguir trabajo, sino como una simple diversión o pasatiempo para el ejecutante. Como podemos ver, era básicamente penado que alguien cobrara por tocar. Básicamente, así muy resumidamente, era penado que alguien cobrara por tocar. Entre 1797 y 1810, sigo leyendo textualmente, el gobernador Tomás de Acosta mandó publicar varias leyes para regular la música en las noches, aunque inicialmente permitió efectuar zarabandas donde estuvo la imagen, se refería a cosas de la iglesia. El reglamento acerca de la fabricación y venta de bebidas en 1797 indicaba que el artículo 13 prohibía los almuerzos con música u otro aliciente que provocara concursos y chicharías. También una pena de 4 reales de multa por primera vez, la que se duplicaría y triplicaría y así sucesivamente en las reincidencias. El artículo 14 también dice que a cada una de las personas que se le encontraran en bulla o zarabanda se le exigiría un real y si no tuvieran se le pondría un día en el cepo por la primera vez, 2 por la segunda y un mes en encierro u otras públicas según el sexo por la tercera. Estamos viendo que básicamente estaba muy mal visto por la élite que hacer escándalos o celebrar con música. Como podemos ver, como cuando la música tenía su mayor auge en Europa, aquí en Latinoamérica, en Costa Rica específicamente, la música no brillaba, era algo que básicamente trataban de esconder, era algo totalmente, ni siquiera de segundo plano, algo de tercer plano, algo sin importancia. Y esto que ocasionaba cosas como que te metieran al cepo 2 días por el hecho de tener a alguien tocando en tu fiesta. Nos plantamos en 1804. Un grupo de vecinos principales de Heredia resolvió tomar cartas en el asunto, asumiendo ellos el pago de un salario fijo para los músicos contratados: Francisco Borbón, Matías Fonseca, Eusebio Castillo y José María Cascante. En 1806, 2 años después, los vecinos de Heredia decidieron contratar a José María Morales para la música de la parroquia, quien se ofreció a tocar en todas las misas y funciones anuales de la iglesia. Los vecinos de San José, preocupados por la decadencia en que había empezado a caer el culto divino por haber fallado en la música de las misas anteriores, o en las misas más importantes, pues que básicamente eran músicos pero no eran muy buenos y no les gustaba mucho, o sea, cómo lo hacían, y no tenían mucha influencia, realmente eran personas muy principiantes, para decir profesionales, ya que en la vida nunca habían tenido una formación musical como tal, ya que no había cómo. Acordaron pagar 204 pesos anuales al gremio de los músicos para que básicamente se formaran un poco entre ellos, lo conocieran. ¿Y eso qué quiere decir? Aunque fuera un trabajo muy mal pagado, porque estamos hablando de 204 pesos, en ese entonces supongo que sería muy poco también. Estamos hablando de que se daban los primeros músicos pagados. El tiempo en que los músicos eran vistos como unos vagos y que te metían al cepo por cobrar, como dije antes, se acababa. Se comenzaba a dar un gran paso para lo que hacemos hoy en día, que es que la música pasaba a ser una profesión más.
En 1807, los vecinos de Barba fueron más ambiciosos, puesto que no solo querían solucionar los problemas de inmediato de la calidad musical, sino que también estaban interesados en la formación de algunos niños en el oficio musical. ¿Qué pasó aquí? Se comenzó a dar la primera formación, o se tiene el registro de que había gente interesada en que niños se comenzaran a formar desde pequeños como músicos. ¿Y esto para qué? Para que cuando llegaran a grandes no pasara lo que pasó un tiempo antes, un par de años antes, que era que la gente estaba muy disconforme con el trabajo de los músicos ya que no habían estudiado. Se pretendía que los niños desde pequeñitos fueran teniendo una formación progresiva para que cuando llegaran a una edad coherente para poder trabajar, ya se les pudiera usar como herramientas musicales y músicos en general para cada actividad que se necesitase. Y ya para terminar la línea de tiempo, solo te quiero decir que en 1851 la música dejó de ser algo no profesional, ya que se tiene básicamente el primer registro del primer músico profesional en esa fecha. Se tiene que en 1851 el músico José María Mora recibió de la Municipalidad de San José 216 pesos por año, o sea, tenía salario fijo, por los servicios de la iglesia, misas, corpus, terceros domingos, y 108 pesos más por apoyar a las cofradías, que eran como ciertos cultos pequeños que se hacían. Y también estaban los rosarios de las ánimas y los rosarios normales, que se pagaban 60 pesos por uno y 12 pesos por el otro. Aparte, la misa central de San José se pagaba a 36 pesos. O sea, ya él recibía un salario y aparte de eso cobraba por cada una de esas cosas esas cantidades. Esto que quiere decir que la música pasó a ser una profesión más aceptada, aunque socialmente costara aún, pero ya pasaba a ser una profesión aceptada. Ya para terminar, quiero decir que la música por la gente de adinerada de ese entonces era vista como algo molesto para la sociedad en general, ya que eran vistas como un poco de vagos celebrando muchas cosas, ya que la música profana, como se le conocía, no era específicamente la música que la iglesia enseñaba, la música que se tocaba en fiestas, ya que pues no era muy bonito tocar el Ave María en alguna fiesta que no tendría que ver con la iglesia. Entonces pues ahí hasta lo que voy. Entonces se daba eso. En fin, te quiero contar sobre algunos músicos también que se tiene escritos sobre ellos. Se dice que en 1608 se tiene en Cartago la presencia de un cierto Gaspar Núñez de Oviedo, que era básicamente muy buen músico de ese periodo. Se estima que era uno de los mejores músicos que habían y por eso es recordado hasta el día de hoy. Para terminar te quiero hablar sobre los instrumentos en general ya recopilados de todos los que he hablado y de los que algunos que no hablé tampoco. Pero por ejemplo en las bandas militares usaban mucho también los clarines, que creo que no los nombré antes. Pero en general teníamos que los instrumentos usados, y también se mencionan algunos con frecuencia en las fuentes coloniales. La caja de guerra, que es como un tambor doblante, la chirimía, que es un antecesor del oboe moderno, el clarín, que es la trompeta militar, el clarinete en un periodo tardío básicamente, la vihuela, que debe ser más bien como la guitarra barroca en ese tiempo, y la marimba, que de escasa citación se aparecía aún así. Pues, ¿qué te digo? Creo que era el único teclado del que nos hablan las fuentes era el órgano. Muy esporádicamente se habla de un coro, entre otras cosas. Como podemos ver, había una precariedad de música en general en toda la comunidad costarricense. Y esto fue así hasta más o menos 1900. De 1900 en adelante ya se comenzó a dar una mayor auge en la música aquí. Pero antes de eso, estamos hablando que desde 1492, que fue el periodo colonial, hasta 1850, que es donde te estoy hablando, había una precariedad muy grande, muy, muy grande de música, de músicos en general, de conocimiento y de educación, ya que, como dije, Costa Rica era un pueblo muy indígena, muy poco educado, en el cual no se daba mucho todo lo que eran las actividades. Básicamente la gente se preocupaba por comer y vivir esclavizados de España. Así que, pues bueno, termino mi trabajo aquí. Soy Juan José López Rojas y es un trabajo para la UCAR. Adiós.